de Hechos es el libro que estamos considerando nosotros hace ya 45 mensajes, 49 mensajes es el mensaje de hoy. 49 mensajes ya hemos estado considerando a través de estos 8 versículos apenas del libro de Hechos de los Apóstoles. De acuerdo a los últimos conocimientos que hemos tenido, allí en el capítulo 7 y en el capítulo, o parte del capítulo 8, nosotros vimos aquella persecución que comenzó en Jerusalén a causa de la predicación de Esteban. Nunca está de más repetir y ponerlo como en contexto, ¿verdad? A causa de qué estamos nosotros abordando este capítulo 8 y las cosas que están sucediendo aquí. Esteban fue apedreado, fue muerto, y el Sanedrín, no contento con eso, no satisfecho con la muerte de Esteban, sale en persecución ahora de todos los cristianos para poder prender y para poder matar, la intención de exterminar por completo la religión cristiana, allí dirigida por Saulo de Tarso, un joven que respiraba odio, respiraba desprecio hacia la comunidad cristiana. Vimos que los creyentes, ellos se vieron forzados a abandonar Jerusalén, y esa fuga precisamente es usada por la providencia de Dios para que se expandiese a otras regiones el mensaje del Evangelio. Uno de estos cristianos, llamado Felipe, que fue uno de los 7 diáconos escogidos para servir allí en la iglesia, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, destacado por ser un gran predicador, él ejerce este ministerio en la ciudad de Samaria, la región del norte de Israel, que estaba compuesta por judíos, mezclada allí también con gentiles, tornándose así, una región odiosa por los judíos a causa de sus prácticas, a causa de su mezcla con los gentiles, pero el odio era mutuo entre los samaritanos y entre los judíos, porque judíos y samaritanos no hablaban entre sí. En la providencia de Dios, Samaria estaba dentro de ese programa de evangelización que Jesús había encomendado a sus discípulos. Lo vimos allí en el capítulo 1, versículo 8. Y por la gracia de Dios, en aquella ciudad, multitudes comenzaron a convertirse a Cristo a través de la predicación de Felipe. Y tan grande era la multitud de los convertidos que la noticia llegó a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y desde donde habían enviado a Pedro y a Juan a verificar lo que estaba sucediendo precisamente allí en la ciudad de Samaria. Y ellos vinieron y oraron por los samaritanos para que ellos pudieran tener una experiencia que convalidase la entrada de ellos en la iglesia. Porque hasta ese momento, hermanos, la iglesia era compuesta solamente por judíos. En algunos casos esporádicos, Dios mostró misericordias por algunos gentiles, pero el programa era primeramente a los judíos. Y ese fue el primer nivel de desarrollo de la iglesia, como hemos visto. Entonces la conversión de los samaritanos pasaría al segundo nivel de desarrollo de la iglesia. Y era necesario que esta segunda fase, que este segundo nivel, fuese confirmado, ¿sí?, por los apóstoles, siendo el grupo que Cristo levantó, que eran los encargados de administrar esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Por eso la presencia de ellos en Samaria era importante. Vimos también la presencia de este tal Simón el Mago, que tenía engañado a esos samaritanos ya hacía mucho tiempo, a través de su hechicería, a través de su magia, de su palabrería, de su engaño. Pero cuando estas personas ven en Felipe el verdadero poder en las señales y prodigios que él hacía, entonces quedó atónito y deseó él ese poder. Vemos también cómo él fue bautizado juntamente con los samaritanos, pero cuando vieron a los apóstoles imponer las manos sobre aquellos que estaban siendo convertidos, dándole o transmitiéndole a ellos el Espíritu de Dios, este hombre ofrece entonces dinero para poder comprar el favor de Dios.
pero es rechazado automáticamente por el apóstol Pedro, demostrando así que su conversión no había sido genuina ni tenía una fe verdadera, sino que había creído externamente y su bautismo no valió absolutamente para nada. Después de ver un poco este resumen, hermanos, en esta mañana veremos la conversión y el bautismo de otra persona, muy diferente a Simón el Mago, designado por Lucas en el texto como el etíope que había venido a Jerusalén para poder adorar. La intención de Lucas aquí, en el libro de los Hechos, es contar cómo Cristo va extendiendo su reino a medida que Dios va obrando en su providencia, teniendo misericordia de las personas, de las regiones, ¿verdad? Es mostrar el poder del Evangelio, es mostrar el poder de la gracia de Dios y su misericordia para con todos los pueblos. Pero a medida que Lucas avanza en el relato de contar cómo Dios va haciendo esto, vemos que él va también dando información acerca de ciertas personas. Vimos anteriormente cómo él habló de este tal Simón el Mago, dando así un ejemplo de una persona o de un primer apóstata, se pudiera decir, de la iglesia. Y vemos aquí cómo él habla ahora, o va a hablar ahora, de este etíope, otro individuo. Lucas iba a hablar de las conversiones de grandes multitudes, pero ahora él se detiene a hablar de un individuo, el etíope, más conocido por todos como el eunuco. Nosotros vemos esta historia allí en el capítulo 8, a partir del versículo 26 hasta el versículo 40. Pero por supuesto no nos va a dar tiempo de poder considerar todo lo que nosotros podemos aprender de allí, que hay muchas cosas buenas para que podamos aprender y considerar. Pero hoy les voy a dar la separación de lo que va a ser la consideración de estos versículos en 6 partes, donde hoy vamos a considerar apenas las primeras 2 y sacaremos algunas conclusiones en el final. Esta historia la vemos desde el versículo 26 al 40 y se divide en 6 partes. La primera es la aparición de un ángel a Felipe, dando la orden a que se dirija a Gaza. La segunda es la dirección del Espíritu Santo a Felipe. La tercera es la duda del eunuco con respecto al texto que él estaba leyendo. Allí él estaba leyendo una porción de Isaías, del profeta Isaías. En cuarto lugar, la conversión del eunuco y la explicación de Felipe acerca del texto. En quinto lugar, el bautismo del eunuco. Y en sexto lugar, el arrebatamiento de Felipe. Así que vamos a comenzar con este primer punto, que es la aparición de un ángel a Felipe. Dice el versículo 26 y 27, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Algunas cosas a considerar aquí. Este ángel no es el ángel del Señor. Este ángel no es el ángel del Señor. Este ángel es un ángel del Señor. Como se aparece en muchas otras ocasiones en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor, como dando a entender, según los estudiosos, que habla de la persona del Señor Jesucristo, pero aquí es un ángel del Señor, un ángel común del Señor, y se refiere del Señor. Y cuando pone esta palabra aquí, un ángel del Señor, se está refiriendo precisamente a Cristo. Era un ángel enviado por Cristo. Era un ángel común que el Señor envió para poder hablar con Felipe. Cuando éste estaba en Samaria, en medio de toda aquella multitud, en medio de aquel proceso de administrar el crecimiento de la iglesia, allí en Samaria, se le aparece este ángel y le habla a Felipe. ¿Cómo se presenta este ángel a Felipe? Pues nosotros no lo sabemos, el texto no lo dice. Probablemente en un sueño o en una visión de noche, no sabemos cómo, este ángel abordó la persona de Felipe en Samaria, pero quizás esto no fuera lo importante o lo que importa, hermanos, sino que lo importante o lo que importa es que él fue, que él respondió a las órdenes dadas por el Señor a través de este ángel. Y la orden era que él se dirigiera hacia el sur.
Desde el norte, donde estaba Samaria, ¿se acuerdan? Más o menos tratamos de colocar la ubicación. Samaria está en el norte de todo, allí estaba la capital también. Y en el sur estaba Judea, donde estaba Jerusalén como capital. Y más abajo aún, como una ciudad costera, está Gaza, se encuentra esa ciudad de Gaza, la región de Gaza. Así que dirigirse al sur era la orden del ángel. Descender en dirección a Egipto, y en esa dirección de Samaria hasta llegar al final de Gaza había dos caminos, había dos direcciones. O bien podía él coger un tramo derecho, donde había una situación geográfica mucho más difícil, montañosa, hasta llegar a Gaza de manera directa, o podría ser otro camino donde llegar a Jerusalén y luego de Jerusalén a Gaza. Y si ustedes se fijan, la orden del ángel es que él se dirija al sur y coja el trayecto que va desde Jerusalén a Gaza. Esa es la importancia, ese es el trayecto donde le es ordenado a él circular y viajar. Así que vemos allí, hermanos, dos caminos. Las instrucciones dadas a Felipe era que tomara la segunda ruta. No la primera, sino la segunda. El verbo levantarse aquí quiere decir prepárate. Prepárate, Felipe. Felipe escucha obedientemente las instrucciones que recibe y se prepara para un largo viaje. Y sale tomando el camino del desierto rumbo a Gaza. El ángel no da motivos a Felipe, no da ninguna explicación, simplemente transmite la orden. Felipe, dirígete al sur y coge el trecho que va de Jerusalén a Gaza. Como pasó con Abraham, ¿se acuerdan? Levántate, Abraham, prepárate para tu viaje y ve a una tierra que te voy a mostrar. Allí Abraham no pregunta a Dios, no cuestiona a Dios. Él obedece y coge rumbo a la dirección que Dios le da. Dios no le dijo a dónde iba, ni Dios le dijo su propósito, a primera vista por lo menos. Pero aquí Lucas agrega una nota explicatoria que dice que este es el camino por el desierto. Era un camino muy poco transitado por aquellos días, hermanos, por cuya razón la orden del ángel pudo haber sonado un poco extraña a Felipe. ¿Por el desierto? ¿Por esta ruta donde no va nadie? Es un desierto. Pero dice que él se levantó y fue, obedeció. Y la orden de tomar este camino desierto, quizás Felipe lo entendió después, no ahora. Quizás ahora él tendría ciertos pensamientos, pero después lo iba a entender. ¿Por qué? Porque es en el desierto donde sería mucho más fácil identificar un carruaje que en un camino transitado por muchos carruajes, ¿verdad? Entonces este camino desierto desviaría, que toma, mejor dicho, Felipe, es el que sirve para poder preparar su encuentro con el carro del eunuco. Algo interesante aquí, con el hecho de ir a un lugar desierto, hace un tremendo contraste, hermanos, con la situación que estaba viviendo Felipe en Samaria. Con toda esa multitud allí en Samaria, con toda la prosperidad espiritual que estaba sucediendo allí, con toda esa multitud llena de gozo, con todo el ministerio que él estaba teniendo en medio de toda esa gente, toda la alegría que habría allí. ¿Y irse a un desierto? De repente aparece un ángel y le indica ir a un lugar desierto. Para obedecer, Felipe tenía que estar muy seguro del hecho, hermanos, que aquella había sido una orden verdaderamente de Dios. Porque cuando él hace la comparación, él tiene que estar muy seguro que esa es una orden de Dios. Para dejar su ministerio en Samaria e ir a un lugar desierto a hacer no se sabe qué. Felipe, siempre un hombre temeroso de Dios, entendiendo que aquello venía de parte de Dios, él se levanta y obedece. Y hermanos, siempre que nosotros andemos en el mandamiento de Dios, siempre que nosotros entendamos el principio y la dirección de Dios, que se encuentra en la palabra de Dios, que es legítima,
que es bíblica, nosotros debemos procurar entonces, sin demora, atender y obedecer a aquello que sabemos que es correcto y que se encuentra en la palabra de Dios. Ese es nuestro primer punto, el encuentro de este Felipe con el ángel y el orden que le da. En segundo lugar, vemos de los versículos 27 al 29 la dirección que el Espíritu Santo dio a Felipe con relación a lo que él iba a hacer. Leemos en el versículo 27, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí hay muchas instrucciones, hermanos, para nosotros que nos ayudará a entender el texto. La primera es la descripción que Lucas hace aquí de alguien, de un hombre que estaba en el camino hacia Gaza, con quien Felipe debía encontrarse. Aquí hay cosas dichas con respecto a este hombre y todas ellas son de suma importancia para que podamos entender lo que aquí está sucediendo. Este hombre, en primer lugar, dice Lucas que era etíope. Etiopía se encontraba en el oeste de África. Este hombre era un hombre africano, ¿sí? Una persona de color negra. De hecho, la traducción en el diccionario de la palabra Etiopía en el griego es quemado por el sol. Este hombre era africano, era un hombre de color negro. Muchos piensan, hermanos, que los africanos, o toda la región de África, ¿verdad?, toda esa descendencia de gente de color, que esos fueron allegados al Evangelio o a la Iglesia mucho tiempo después. Como personas olvidadas, como que allá en el último rincón del mundo, bueno, vamos allí a ver si salvamos a estas personas. Como los marginados, como los últimos. Muchos piensan que fue así. Pero vemos, hermanos, con este ejemplo, que ellos fueron unos de los primeros en ser alcanzados. El apóstol Pablo, en el capítulo 13 de este libro de Hechos, hace referencia a un líder allí en Antioquía, llamado Simón, el que se llamaba, o lo llamaban Níger, y esa palabra Níger tenía mucho que ver con el color de su piel. Era un hombre de color negro, y era un líder de la iglesia de Antioquía. Dicen los historiadores que este hombre, este etíope, que habló con Felipe, él vuelve a África y comienza allí la iglesia de Etiopía, probablemente. E incluso muchos años antes de esto, hermanos, la misma reina de Saba, ¿se acuerdan?, que es del mismo país, porque esta reina de Saba es del mismo país o de la misma región en ese entonces, regiones que ocupaba Etiopía, Yemen, que era en la parte sur de todo el territorio árabe, Somalia, Sudán, toda esa región, de allí gobernaba esta reina, donde estaba Etiopía. Había venido a ver a Salomón y ella debe haber vuelto a su país, y con seguridad ella llevó ese conocimiento de Dios que había aprendido con Salomón y dio origen allí un temor a Dios. A un grupo de personas en Etiopía que probablemente ya conocía al Dios de Israel. Porque solamente, hermanos, esto explica que este hombre, este etíope, haya hecho de 300 a 400 kilómetros de viaje en un carruaje para venir a Jerusalén a adorar. Él ya tenía conocimiento de la reina de Saba, muy probablemente. Él ya tenía ese conocimiento del Dios de Israel transmitido de generación en generación desde la reina de Saba. Lucas sigue describiendo a este hombre. Él es etíope, pero también dice el texto que él era un eunuco. El ser eunuco es un título que designa a un oficial. Dice el versículo 27 que describe allí su función. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Era muy común que en aquella época que las personas que servían a los altos cargos del gobierno fuesen llamadas eunucos. Anteriormente,
Era costumbre tomar a los esclavos o tomar a las personas que han sido prisioneros de guerra, personas cultas, personas inteligentes, y colocarlos a guardar los intereses del rey y especialmente el harén del rey, siendo este el lugar donde el rey tenía sus mujeres. Entonces, para evitar cualquier tipo de relacionamiento de estos hombres con las mujeres del rey, ellos eran castrados. Entonces la palabra eunuco quedó asociada en ese tiempo a alguien que es castrado. Exactamente porque fue así en el principio, para evitar la tentación de esos funcionarios con el harén del rey. Entonces los castraba. Pero aparte del harén, aparte de esa función que ellos tenían de guardar el harén, el funcionario era encargado de cuidar otros negocios del rey también. Eran personas muy cualificadas, muy capaces. Entonces, primeramente, hermanos, la expresión eunuco tenía un significado físico en el principio, pero más adelante pasó a simbolizar solamente el cargo que la persona ocupaba. Entonces el nombre eunuco era designado para referirse a alguien que era de un alto cargo del gobierno, del imperio, sin que necesariamente este hombre haya sido castrado. Eso era en el principio, se identificaba con su físico, pero más adelante ya se le otorgaba este nombre con respecto a su alto cargo, que seguramente era el caso de este etíope. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no es el nombre de una reina, sino que la palabra Candace es un título también, como decir faraón, siendo la autoridad máxima, o como decir el César, siendo el título de un faraón, de un emperador, perdón. Así que Candace significa la reina de todas las reinas de los etíopes. Es una función, es un cargo, Candace. No es un nombre de una reina, sino un título de alta autoridad. Era una costumbre y tradición en Etiopía que las reinas eran las que gobernaban, la madre del rey. ¿Por qué? Porque el rey o el príncipe, él era considerado demasiado santo para mezclarse y desenvolverse en los negocios ordinarios del día a día. Por eso su madre era la que reinaba, la que gobernaba, la que administraba todos los asuntos del reino. Entonces Candace era el título de la reina, que viene posteriormente, probablemente después de la reina de Saba, como descendencia. Entonces este eunuco era de hecho, hermanos, una persona muy importante, el cual, dice allí el texto, estaba sobre todos sus tesoros. Esto equivalía hoy día al ministro de Hacienda, quizás, por así decirlo. Lo siguiente que se nos dice de este etíope eunuco es que él había venido a Jerusalén para adorar. Como nosotros mencionamos anteriormente, si él había venido a Jerusalén para adorar, es porque él ya tenía un conocimiento previo acerca del Dios de Israel, ¿verdad? Y fíjense qué importante, hermanos, porque el término adorar aquí, en términos judíos, significa entrar en el templo y ofrecer sacrificios. Eso es lo que significa esta palabra adorar aquí en términos judíos. Es entrar al templo, en el mismo templo, y traer y ofrecer sacrificios. Y era así que los judíos adoraban a Dios, porque no había adoración en ningún modo sin haber sacrificios de animales que eran hechos allí en el templo. Era la manera de los judíos adorar a Dios, a través de sacrificios hechos en el templo. Entonces, para que este hombre pudiera adorar en Jerusalén, él no podía ser castrado, porque la ley de Moisés impedía que alguien castrado entrara en el templo. Dice en Deuteronomio capítulo 23 que nos hablan acerca de aquellos que son excluidos de la congregación. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Por eso hicimos la explicación del nombre eunuco, que no siempre se quiere referir a alguien con ese defecto físico, sino una persona noble, con alto rango, de alto estatus. Entonces ese hombre vino a Jerusalén para adorar.
de la manera de los judíos, entrando en el templo y ofreciendo sacrificios de animales. Y probablemente él vino, hermanos, para la fiesta de la Pascua. Probablemente allí donde Jesús fue crucificado, en el tiempo de la crucifixión de Cristo. O la misma fiesta de Pentecostés, que había ocurrido apenas tiempos atrás, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y probablemente este hombre tuvo que haber pasado algunos días más allí en Jerusalén y pudo haber tomado conocimiento de aquel furor que se estaba encontrando en la ciudad con el surgimiento de aquella secta de los nazarenos. Quizás él ya tenía un preconocimiento de que había judíos allí que estaban proclamando que Jesús era el Mesías prometido por Dios. Y ahora llega el momento en que ese hombre emprende su regreso a su país después de haber adorado en Jerusalén. ¿Cómo es que un gentil se le estaba permitido adorar en Jerusalén? ¿Bajo qué condición? Porque adorar aquí, hermanos, recuerden, en los términos mencionados anteriormente, es ofrecer sacrificio de animales en el templo. ¿Cómo es que un gentil podía adorar en Jerusalén? Primero él tenía que convertirse en un prosélito. En un prosélito. ¿Y cómo un gentil se convertía en un prosélito? Pues primeramente él tenía que ser bautizado. Tenía que ser bautizado. Y con esto nosotros vemos que Juan el Bautista no fue quien inventó la práctica del bautismo. Esto ya se hacía a través de los tiempos en Jerusalén. Esta ya era una práctica antes de Juan. Cuando un gentil quería ser judío, él debía ser bautizado. Y los únicos que se bautizaban en esa época, hermanos, eran los gentiles. ¿Por qué? Porque eran tomados como personas inmundas. Y para ser judío, ellos debían ser purificados mediante la práctica del bautismo, que simbolizaba una limpieza. Pero la diferencia es que Juan el Bautista querían que fuesen los judíos quienes se bautizasen, como una prueba de que ellos necesitaban arrepentimiento delante de Dios, como una prueba de que ellos también eran malditos delante de Dios, como una prueba de que ellos no eran mejores que los gentiles. Para que un judío sea bautizado era algo alarmante. El judío no necesitaba ser bautizado, sino los gentiles que eran inmundos de Dios. El bautismo que los judíos usaban para condenar a los gentiles es el que usa Juan ahora para condenar no solamente a todo el mundo, sino incluido a los judíos. Ustedes no son mejores, les estaba diciendo Juan el Bautista. Ustedes también necesitan arrepentimiento para con Dios. Así que vemos eso allí en este entorno del bautismo, la práctica del bautismo, donde una persona que no era judía, para poder ser un prosélito y poder entrar en el templo para traer la adoración a Dios a través de los sacrificios de animales, ofrendas, allí en el templo, él debería transformarse en un prosélito, y esto primeramente se daba a través del bautismo, dado que el gentil era considerado un ser inmundo que necesitaba ser limpiado, purificado, para poder estar allí en medio de los judíos. En segundo lugar, un gentil, para convertirse en judío, necesitaba circuncidarse. Era cortar su prepucio, ¿se dice? ¿Cómo se sabía si cumplía con el mandato de Deuteronomio 23, que no podía ser castrado este gentil que quería ser un prosélito? Pues por medio de la circuncisión. Como él debía ser circuncidado, allí se iba a ver si él era una persona válida para poder circuncidarse. Entonces tenía que ser bautizado y circuncidado. Luego había una ceremonia de declaración y enseguida él ya tenía pleno acceso a todos esos privilegios del judaísmo. Él podía entrar en el templo, podía ofrecer sacrificio, podía traer sus ofrendas y podía participar de aquello que era hecho en Jerusalén como parte de la adoración a Dios. Cuando dice que el eunuco había venido a Jerusalén para adorar, él vino a hacer todo esto. Él era un prosélito.
Todos estos requisitos se cumplían en este etíope eunuco, porque dice el texto que él había venido a Jerusalén para adorar. Y el etíope nunca hubiese podido ofrecer una adoración si tuviese el defecto físico después de ser castrado. No podía ser un prosélito. El versículo 28 dice que este etíope, este eunuco, él ya regresaba después de haber adorado al Señor, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Este sin duda, hermanos, era un viaje muy, pero muy largo. De 300 a 400 kilómetros en un carruaje, a través de un desierto, lentamente, siendo tirado por bueyes, un pesado carruaje, por bueyes cansados. Seguramente este regreso hubiese sido algo tremendamente cansador. Y dice que él venía sentado y leyendo al profeta Isaías. Y esto demuestra dos cosas. Porque un rollo del profeta Isaías en aquella época era algo extremadamente carísimo. Carísimo. Nadie tenía, hermanos, una Biblia en su casa. La Biblia era guardada en el templo y solamente era leída durante los sacrificios y en la sinagoga los días sábados. Aparte que pocas personas sabían leer, pocas personas podían tener acceso a una copia de un libro del Antiguo Testamento. Y ni siquiera porciones, hermanos, de textos breves. Era muy difícil, era muy costoso tener una traducción. Entonces, que este hombre tuviese un rollo del profeta Isaías prueba que este hombre tenía condición financiera, ¿verdad? Y no solo eso, esto también prueba cuánto este hombre estaba dispuesto a invertir en aquello que él decía creer. Hemos escuchado varias veces que un creyente, cuando invierte dinero en libros para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, eso es algo, o una de las cosas mejor invertidas, ¿verdad?, en la vida de un creyente. Eso demuestra así, hermanos, lo dispuesto que está esta persona o este creyente en invertir para el crecimiento de su alma, o en el deseo, o satisfacer el deseo de conocer más a Dios. Un rollo del profeta Isaías era algo impagable. Muy pocos podían tener el acceso a esto. Y en esta acción de este hombre, en tener que invertir un dinero tan alto en comprar una copia del rollo del profeta Isaías, mostraba la disposición que él tenía de invertir en aquello que él creía. Pero esto es una prueba más, hermanos, del interés de este hombre en las cosas de Dios. De la proximidad de este hombre al judaísmo, de la dedicación que este hombre tenía de tratar de entender la palabra de Dios. Este hombre era un prosélito convencido, tremendamente convencido de lo que él había escuchado según la religión de Israel, de la fe judaica. Él entendía que esta era la fe verdadera, que por ahí vendría el Mesías prometido por el Dios Altísimo. Entonces en el versículo 29 dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora el Espíritu Santo, quien habla a Felipe, antes fue el ángel, ¿verdad? Ahora es el Espíritu Santo quien habla, y aquí está Dios usando, hermanos, todos los recursos que tiene para dejar claro que este encuentro entre Felipe y el eunuco tiene que suceder. Una vez más, nosotros no sabemos de qué manera el Espíritu Santo habló a Felipe tampoco, probablemente una voz en el corazón o si fue de una manera audible. La Biblia no se preocupa en dar esos detalles. El hecho es que el Espíritu Santo habló a Felipe diciendo que se aproxime a ese carro. Llama mucho la atención aquí, hermanos, que Dios tiene a su disposición a los ángeles para hacer el trabajo que Dios quiera. Dios puede mandar a los ángeles para que vayan y hablen a las personas, como lo ha hecho en varias ocasiones,
¿sí? Como lo vemos también aquí, el ángel hablando con Felipe, Dios puede enviar a su Espíritu Santo que hable a los corazones de las personas. Lo vemos aquí, el Espíritu hablando directamente a Felipe: acércate junto a ese carro. Pero hermanos, cuando llegó el momento de evangelizar, tenía que ser un hombre quien abriera su boca para poder dar la explicación de la palabra de Dios. Ni los ángeles ni el Espíritu Santo van a hacer el trabajo que Dios le dio a la iglesia. El Espíritu Santo no comunica. El Espíritu Santo no trae luz, no trae entendimiento de manera directa, sin un previo conocimiento de la verdad del Evangelio, sino que el Espíritu Santo trae a un Felipe que se aproxima, que se acerca para poder hablar el Evangelio. Dios podía, hermanos, haber anunciado el Evangelio a Cornelio y a toda su casa a través del ángel que él envió, ¿se acuerdan? Pero la orden del ángel fue: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Lo que le dijo, el Espíritu Santo a Pedro. Versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿se acuerdan? Estaba en aquella azotea. Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No dudes en ir con ellos. Así que, hermanos, ni los ángeles ni el Espíritu Santo van a hacer el trabajo que Dios le ha asignado a la iglesia. Esto nos habla entonces de la importancia, de la centralidad de la palabra de Dios, de la predicación del Evangelio, del ministerio de la predicación del Evangelio y de la evangelización. Para esta labor no hay sustitutos. La voluntad de Dios es que la iglesia dé a conocer a los hombres la verdad del Evangelio. Dios podía haber enviado a los ángeles a predicar el Evangelio a los hombres. Quizás sería más fácil que vayan los ángeles a esas ciudades comunistas, a esos países difíciles donde no entra el Evangelio, y quizás hubiese sido de mayor sorpresa para ellos y recibirían mejor el Evangelio. ¿Sería eso posible? Hermanos, por supuesto que no. Dios pudo haber escrito el Evangelio en el cielo, donde cada hombre, cada vez que se levante, pudiera leer el Evangelio allí escrito en el cielo. Dios puede enviar a un ángel a mandar a que alguien vaya, eso sí, pero ellos no irán. No irán. No es su ministerio, sino que es prerrogativa de los hombres. Y el Espíritu Santo solamente trabajará y obrará a través de la palabra, pero no hablará directo al corazón a alguien que nunca ha escuchado el Evangelio de Cristo. El Espíritu Santo traerá convicción y luz siempre a una persona que ha escuchado el Evangelio previamente. El tiempo se fue. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de lo que hemos visto hasta aquí? Para poder destacar algunas cosas que quizás también ya hemos dicho. La obediencia de Felipe, hermanos, al llamado de Dios. Es algo destacable aquí, su obediencia a la orden de Dios. Él se levantó y fue, sin objeción, sin preguntar: ¿qué tengo que hacer allí, Señor? ¿En un desierto? ¿Qué probabilidad hay de hacer algún bien en un desierto? Mira dónde estoy, mira la conversión de todas estas personas. Hermanos, no, Felipe no abrió su boca, sino que él salió sin saber a dónde iba ni con quién había de encontrarse. José, a través de la exposición que está dando de Primera de Reyes, de la persona de Elías, nos habló acerca de la obediencia de Elías al llamado de Dios de ir al oriente y esconderse en el arroyo de Kerit. Dice que Elías fue e hizo conforme a la palabra de Dios, sin cuestionar a Dios. Vemos el ejemplo también de obediencia sumisa de Abraham. Sal de tu parentela y ve a una tierra que te mostraré. Él no abrió su boca, él obedeció a Dios sin preguntar. Dios nos pide, hermanos, fidelidad y confianza en Él cuando dirige y nos guía en toda nuestra vida. Dios pide obediencia. Fue lo que cantamos al principio.
un requisito indispensable para un relacionamiento correcto con Dios, la obediencia. Aunque sea por el desierto, por valles de sombra o en cualquier situación, por difícil que sea o que no la entendamos. Siempre que nosotros entendamos el mandamiento, siempre que entendamos el principio y la dirección que Dios nos da a través de su palabra, que se encuentra en su palabra, que es legítimo, que está en la Biblia, debemos entonces procurar sin demora entender, atender y obedecer y hacer aquello que sabemos que es correcto. En segundo lugar, aunque Dios use a los ángeles, aunque Dios actúe por el Espíritu a través de prodigios, a través de milagros, Él usa la exposición de la palabra para convertir a los pecadores. Nada puede sustituir la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo es despertar, es preparar a pecadores para recibir el Evangelio usando varios medios, pero Él va a usar la exposición de la palabra de Dios para regenerar, para conceder la fe salvadora. Pablo escribió a los romanos en el capítulo 10, versículo 14 al 17, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El ángel no evangelizó, el Espíritu no reveló directamente, fue necesario que Felipe explicara a ese hombre la verdad. En este caso, la porción del profeta Isaías, para que el hombre creyera lo que estaba leyendo. Y esto nos pone a nosotros, la Iglesia de Cristo, en una posición de total responsabilidad a este llamado de Dios, a llevar el Evangelio a todos los hombres. La instrumentalidad de Dios en la tarea de expandir el reino, en el ministerio de la palabra, cae sobre los hombros de su iglesia. Él la escogió para que ésta fuese la columna y el baluarte de su verdad, no a los ángeles, no al Espíritu. No podemos perder, hermanos, esto de vista. En tercer lugar, la estrategia de Dios para la expansión del Evangelio no se basa en los números. Si tú fueses Dios y tuvieses todo el poder que tiene Dios para hacer todo lo que tú quieras, ¿tú ibas a quitar a un obrero eficiente que te está dando unos grandísimos resultados allí en Samaria? Multitudes de personas se están convirtiendo a través de su predicación. Él está haciendo señales y prodigios, su ministerio está rindiendo al máximo allí en ese lugar. ¿Tú quitarías a ese hombre de allí y lo llevarías al desierto para evangelizar a uno? Parece algo que no es lógico, ¿verdad? Nuestro Dios, en su sabiduría inescrutable, insondable, quien ha entendido los caminos del Señor, dice, en su poder y en su pleno conocimiento, Él entendió que la conversión de este eunuco era de manera tan importante como todo el resto de los samaritanos. Los números delante de nuestros ojos son la forma de medir o examinar la obra de Dios, casi siempre. Por eso no nos debemos impresionar, hermanos, por los números. Para Dios es importante la conversión de un hombre como de una multitud. Así que las iglesias pequeñas, con pocos miembros, no es culpa del pastor, no es culpa de las estrategias. Lo importante es que nosotros seamos fieles a Dios, predicando la palabra con veracidad, así como Felipe lo hizo, y dejar los resultados al Señor, que es infinitamente sabio. Y en último lugar, hermanos, en este etíope vemos a un hombre rico, empresario, un alto funcionario, un hombre de negocios, pero que aprovechaba todo el tiempo en su viaje para hacer ¿qué cosa? Para leer la palabra de Dios. Él estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos vamos de viaje? Cuando nos tomamos un avión, cuando estamos en un trayecto de un lugar a otro, o cuando estamos de vacaciones.
¿Usamos ese tiempo para desconectarnos totalmente de todas las cosas? Este eunuco piadoso, temeroso de Dios, él estaba leyendo la Biblia. En medio de sus ocupaciones, en medio de sus negocios, que tendría que saber él cuando llegara qué iba a ser sus funciones, su cargo. Pero no hay tiempo mejor aprovechado que cuando uno está leyendo y aprovechando crecer en la palabra de Dios. Hermanos, en la próxima ocasión estaremos considerando entonces la duda de este eunuco, el bautismo de este eunuco, su salvación y esa, ¿cómo decirlo?, ese arrebatamiento de Felipe de esa zona llevado a otra región. Que el Señor bendiga su palabra.